Buenas tardes, yo soy Irache Población, estudiante de la Universidad del País Vasco y como ya os han dicho voy a presentar los resultados de la caracterización geoquímica de una peridotita de Tolox empleando técnicas a bordo del rover Perseverance. Me parece importante contextualizar dentro de qué grupo se ha realizado toda la experimentación, que es dentro de la red temática SIGMARS, que se titula Ciencia e Instrumentación para el estudio de procesos biogeoquímicos en Marte. El objetivo de esta red era el de conectar diferentes instituciones y universidades que no solo se dedicasen al estudio de procesos geoquímicos, sino también al desarrollo de instrumentación para la exploración espacial. Dentro de la red se han analizado ya 3 muestras, 2 de ellas con papers asociados, una al meteorito, otra al encolito y la peridotita que vais a ver a continuación. ¿Por qué es interesante el estudio de los análogos? Como ya os he ido comentando, los análogos son aquellos lugares en la Tierra que han presentado o que presentan características geológicas, ambientales o biológicas similares a las de Marte en algún momento. Es por eso que son de vital interés no solo para la astrobiología, sino también para la geología planetaria. Es por eso que es muy fácil, se puede extrapolar esos hallazgos de las localidades que se han analizado y entender a la Tierra no como un sistema aislado, sino un modelo en el que los procesos geológicos básicos son aplicables a otros cuerpos celestes. Como ya he mencionado, la peridotita se recogió en Tolox, provincia de Málaga, más concretamente en el Parque de las Nieves. ¿Pero por qué es interesante una peridotita? Bueno, las peridotitas son rocas ultramáficas compuestas en un 90% por hierro y magnesio. El término peridotita es un término genérico que engloba distintos porcentajes de olivino y silicio. Y dependiendo de estos porcentajes se pueden clasificar como lercolitas, harburgitas y dunitas. Y la similitud que tienen las lercolitas y las harburgitas con las lercolíticas marcianas era el motivo por el que nosotros queríamos analizarlo y ver qué resultados obteníamos con las técnicas a bordo del Perseverance. En este caso se han empleado 3 técnicas. Por una parte se ha realizado fluorescencia de rayos X, que se encuentra en Pixel. Se ha realizado LIBS y la espectroscopía Raman, que se encuentran en el instrumento SuperCam. En cuanto a la metodología que se ha empleado, normalmente siempre utilizamos la misma metodología, que es primero hacer una caracterización elemental. Una vez que ya conocemos los elementos que se encuentran en la superficie, pasamos a identificar los hotspots y ya esos hotspots los analizamos con Raman. Por lo tanto, voy a comenzar explicando todos los resultados elementales y posteriormente los composicionales. En cuanto a los resultados LIBS, se realizaron en la Universidad de Málaga, en el laboratorio de UMA Laser Lab, y lo que se recoge en la tabla son los elementos que se han encontrado en la superficie, la longitud de onda de cada elemento en su fase neutra y en las imágenes ciertas correlaciones. A mayor intensidad implica que hay mayor proporción de ese elemento. Entonces, si vemos la posición en la que aparecen, vemos que aparecen en el mismo sitio y, por tanto, puede existir o existe una correlación entre ambos elementos. Gracias a eso, somos capaces de poder identificar que puede haber diferentes grupos mineralógicos, como pueden ser anfíboles o piroxenos. De la misma manera, hacemos lo mismo con XRF. Hacemos un mapeo de la superficie y vamos asignando las bandas en función de los elementos. En este caso, no he puesto correlaciones, pero a simple vista se puede ver como aquellas zonas en las que hay mayor intensidad en el aluminio, manganeso, cromo, encajan bastante bien, por lo tanto podemos decir que hay algún compuesto que presentan en esas zonas que está presente en los 3 elementos y, por ejemplo, las zonas donde el níquel tiene las zonas más oscuras y el magnesio, el silicio tiene una mayor intensidad de color, por lo tanto, en esos huecos hay mayor proporción de silicio que las otras. Y es ir un poco estableciendo esas correlaciones y ver de antemano qué es lo que podemos encontrar. Además, podemos también ver elementos que igual no eran los esperados, como el caso del titanio, y saber pues, que tenemos que intentar apuntar a esas zonas para ver qué elementos, qué compuestos tenemos.
En cuanto a los resultados semicuantitativos, en este caso lo que aparece en la diapositiva son los resultados de la media del mapeo y vemos cómo los principales son el magnesio, el silicio y el hierro, que encajan con la fórmula del olivino, no era, era algo completamente esperado. Y luego dentro de los minoritarios están el calcio, níquel, cromo, aluminio, manganeso y titanio. Y tenemos como elementos traza, vanadio, zinc y cobre. Si comparamos los resultados obtenidos por ambas técnicas, vemos que más o menos se han obtenido los mismos. En XRF hemos detectado algún elemento más y en cambio por LIBS hemos detectado estroncio, que en el caso de XRF no ha sido posible. Si pasamos a los resultados Raman, aquí hay dos análisis por dos universidades. Por una parte está la Complu y por otra parte Bilbao. En la Complu se realizaron las medidas utilizando el láser de 532 nanómetros y el objetivo por 50 y vieron que la matriz principal se encontraba formada por forsterita, que es el tipo de olivino que tiene mayor proporción de magnesio. Y luego piroxenos, bueno, no voy a explicar a qué posición las bandas principales y tal, porque es un poco coñazo ahora, pero encontraron de piroxenos la augita, el diópsido y la estatita. Y dentro de la estatita vieron que siempre se encontraba asociada con la forsterita. En cuanto a los compuestos minoritarios, encontraron diferentes tipos de anfíboles en forma de tremolita y ferroactinolita y un silicato en forma de espinela. En cuanto a los resultados Raman que nosotros obtuvimos, vimos en la matriz principal un poco lo mismo, forsterita principalmente, con enstatita únicamente de piroxenos, pero sí que vimos que los enstatitas siempre iba junto con la forsterita. Además, en cuanto a los minoritarios, encontramos magnetita, cromita y goetita siempre estaban asociados y anatasa, que como ya habíamos visto, habíamos encontrado titanio a lo largo de la superficie, entonces teníamos que tener un compuesto rico en titanio, y espinelas, óxidos de hierro, aluminio y magnesio, pero en este caso diferentes a las que habían encontrado por la Complu. Aquí vemos un poco la comparativa de ambas técnicas y vemos cómo la matriz principal encaja, forsterita más estatita, y es en las fases minoritarias donde existe una mayor diversidad en las... joder, no me sale. Aparece una mayor diversidad en las fases secundarias. Vale, a modo de conclusiones, vemos cómo los resultados de LIBS y XRF son más o menos similares. Sin embargo, habíamos encontrado más elementos por XRF, pero esto puede deberse simplemente a cómo se han realizado las medidas y que XRF abarcaba más. En cuanto a la espectroscopía Raman, vemos como encontramos la misma matriz, forsterita y enstatita, y que es en esas fases secundarias donde se encuentra una mayor variación de resultados. Y como la metodología de primero hacer una primera aproximación con las técnicas elementales para luego hacer una posterior caracterización composicional, es una técnica muy útil, que nos ahorra mucho tiempo y que nos da muy buenos resultados. He querido poner una foto de parte del grupo Sigue Mars en Lanzarote y ya está. ¿Hay tiempo para un par de preguntas? Muchas gracias. Perdón, al caracterizar la peridotita, ¿el mapeo le hacéis siguiendo un patrón marcado de desplazamiento automático o cómo conseguís ese mapa de elementos? Establecemos unas condiciones de mapeo en el que el spot site tenga un diámetro lo suficientemente bueno para que constantemente se vaya solapando y vayamos consiguiendo una buena resolución luego en las imágenes. Sí, eso es. O sea, pero que se vaya solapando para que no haya ningún gap y entonces no perdamos ahí algo que podría ser interesante.